El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. A veces nos es difícil poder realizar cambios en nuestras vidas y nos esforzamos. Yo creo que la mayoría queremos ser buenos, queremos dejar atrás las cosas malas que tenemos, pero nos cuesta trabajo. Y a veces la tarea pues es tan pesada que nos desanimamos y dejamos a un lado la lucha, dejamos a un lado la batalla de pues enfrentar esas miserias y voy a dejar esto, voy a cambiar esto. Y hay veces que parece ser que vamos bien y volvemos a caer y nos desilusionamos de nosotros mismos y decimos, ¿para qué si no cambio? ¿Para qué si sigo en lo mismo? Esto lo puedo comparar con aquellas personas, por ejemplo, que tienen un régimen o que están empezando a hacer un régimen de alimentación, de ejercicio, y que pues ya tienen una semana y no ven cambio, un mes y no ven cambio, y en cambio ven a lo mejor otros que bajan más rápidamente que ellos y no, pues no tiene caso, se desilusionan, dejan de continuar ese régimen de cuidarse y se abandonan. Y es que cada persona es diferente, pero lo importante es la constancia. Lo importante es descubrir que realmente sí se puede lograr algo. En la vida espiritual es lo mismo. Necesitamos constancia, necesitamos humildad, pero yo creo que una de las cosas, al menos en lo personal, creo que lo más fuerte para poder lograr un cambio es una relación personal con Dios, que tiene un inicio que le llamamos normalmente un encuentro personal con Cristo. Pero ese encuentro no es solamente puntual, es un encuentro continuo, una relación que va acrecentándose con todos sus subes y bajas, no por parte de Dios, sino por parte nuestra. Pero para que una persona verdaderamente logre un cambio en su vida, tiene que haber una relación con Dios. Porque a veces nosotros nos limitamos a una relación de dientes para afuera, de apariencia o de cumplimiento, pero no como consecuencia de una relación. Y esa relación de repente pues, la tenemos, pero luego la descuidamos, la abandonamos, la ignoramos, la rechazamos, porque no basta solamente con un momento de encuentro,
sino en un diálogo, sino en una búsqueda, en una verdadera intimidad con Dios que va a llevar a la persona precisamente a desde esa relación encontrar la fuerza necesaria para ir iniciando ese cambio. Aún así, no es fácil, aún así es difícil, pero tiene un fundamento sólido, que es como consecuencia de mi relación personal con Dios. Y ahí es donde creo que la mayoría podemos estar fallando, donde a veces nuestra relación con Dios se puede volver instrumentalizada o sistematizada de tal manera a ritos o actos externos, pero que no implican en nuestra vida interior un acercamiento o un cambio de actividades o de vicios o de pecado, porque es precisamente como consecuencia de la relación con Dios. Y todos, desgraciadamente, en algún momento, pues caemos en esa superficialidad, en esa apariencia o en ese relativismo en nuestra relación con Dios. Rezamos, vamos a misa, nos confesamos, pero no hay una relación continua, permanente con Dios. Porque en esa relación con Dios, pues lo más importante sería agradarlo a Él. Lo más importante sería obedecerlo y sería luchar contra todo aquello que me apartaría de esa relación. Pero constantemente nuestra vida ocupa ese lugar tantas situaciones, a veces cosas tan graves como el pecado, pero otras veces no es que sean graves, pero no es el lugar, por ejemplo, las preocupaciones, o una persona, o incluso una actividad buena, pero que ocupa ese lugar que es esa relación íntima con Dios. En el Antiguo Testamento constantemente el pueblo judío padecía de esto. Y los profetas constantemente les recordaban, recuerda quién te sacó de Egipto, recuerda todas las bendiciones que has tenido, recuerda, y mantén esa relación. Pero por alguna causa, bueno, la causa es la condición pecadora del hombre, pero la falta de esa disciplina hacía que el pueblo judío se apartara. Y aún así el Señor tiene siempre esta apertura y esta puerta abierta para nosotros de arrepentimiento, de cambio, de dejar esa situación que constantemente estamos viendo. En este libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, empieza el capítulo denunciando la situación de Jerusalén, de Israel, en cuanto a apariencia, en cuanto a que se hacen muchas cosas, pero no hay esa relación con Dios. Me presentan sacrificios, me presentan animales sacrificados, me presentan la grasa cebada, pero no hay un cambio de actitud, porque no hay una relación con Él, porque no hay un conocimiento o hay un olvido de lo que Dios ha hecho por Él, por el pueblo. Entonces los profetas constantemente van a estarles recordando y estarles diciendo, pero siempre con la esperanza de acercarse, a pesar de haberse alejado, saber que el Señor está en esa disponibilidad de perdonarnos, de purificarnos y de sanarnos. En nuestro texto que se nos presenta, fuertemente se compara al pueblo judío, a las autoridades y al pueblo, con dos ciudades que habían sido destruidas, príncipes de Gomorra. Digo, príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Estas dos ciudades que, según la narración, habían sido destruidas por todos los pecados que habían cometido. Entonces, es una metáfora, es una analogía para describir en qué condiciones estaba viviendo el pueblo judío y que también para nosotros es una llamada de atención cómo estoy viviendo, qué manera de actuar tengo en mi corazón, en mi mente, que realmente no me interesa ni arrepentirme ni cambiarme, porque probablemente he descuidado mi relación con Dios.
Y a veces la relación que tenemos con Dios es de pedidera, es de soluciones y no es de sacrificio, no es de búsqueda de agradarlo a Él. Porque muchos pueden decir, no, Padre, yo rezo todos los días. No, Padre, yo hago esto todos los días. Pero realmente hay un reconocimiento de tus errores, de tus faltas, y hay una lucha por cambiar en todo eso, o es solamente donde te presentas como víctima, sufro porque estoy enfermo, porque tengo problemas. Dios ya lo sabe. Dios sabe todo lo que estás padeciendo, todo lo que estás necesitando. Lo que Él quiere es que tú te acerques a Él con un espíritu humillado, contrito y humillado. Hay antiguamente se tenía la tradición en tiempos de Cuaresma de poner, creo que lo hacía Santo Tomás o San Agustín, los salmos penitenciales, y constantemente los leía, los rezaba, los meditaba. Estos salmos penitenciales que son hermosísimos, uno de ellos el famoso Miserere, que habla precisamente de la necesidad del arrepentimiento y de la confianza que hay cuando uno se arrepiente. Y no se trata de torturarte ni de, ay, soy de lo peor, soy una basura. Sí, es reconocer tu miseria, pero también con vista, con una visión clara de la misericordia de Dios. Porque si nada más nos estamos, soy malo, soy malo, soy malo, solitos nos aplastamos. Y esa es la diferencia cuando hay un arrepentimiento delante de Dios, siempre deja entrever la esperanza de su amor, de su perdón, de su paz para todos nosotros. Entonces, bueno, y viene las dos partes de la confesión, por llamarlo así. Entonces dice, oigan la palabra príncipes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Es el acto externo que hacía el pueblo judío. Acuérdense que se lavaban y se purificaban y no comían nada impuro, y siempre que salían al mercado y regresaban se purificaban. Aquí obviamente hay que entender lo que no se está refiriendo a un acto externo. Se está refiriendo a la actitud que tiene el penitente de arrepentimiento, que serían las partes ¿cómo se llama? De la confesión. Examen de conciencia, dolor por mis pecados y propósito de enmienda. Sería ese, el lávense y purifíquense. O sea, obviamente nosotros estamos haciendo un proceso de presentar las manchas, como de, sí, tengo sucio esto, tengo impuro esto. Y después la otra parte es la acción que hace Dios. La primera parte es nuestra. Y Dios no va a perdonar algo donde tú no reconozcas que estás mal. Lávense y purifíquense y aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y auxilian al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y de la viuda. Todo este planteamiento es la purificación. Reconozco mis faltas y empiezo a luchar por dejar de hacer el mal y empezar a hacer el bien. Y aquí hay una palabra que a mí me encanta. Dice, aprendan a hacer el bien. Se aprende a hacer el mal y se aprende a hacer el bien. Se aprende viendo y se aprende también por la acción que hay en nuestro corazón, por esa situación que a veces esa lucha de que me dejo llevar por la concupiscencia, por la tendencia que tenemos de hacer el mal, pero también tenemos la tendencia de hacer el bien. ¿Qué es lo que voy a aprender? Aquello que yo estoy repitiendo, aquello que lo cual yo estoy haciendo una y otra y otra y otra vez hasta que forma parte de mi vida. Así es como se forma un vicio. Lo pruebo y ya después lo repito y ya forma parte de mi vida. Por eso es importante, la primera parte nos corresponde a nosotros. Purifíquense, lávense. Examen de conciencia. ¿Cuáles son los pecados que tengo? Mandamientos.
pecados capitales, obras de misericordia que he dejado de hacer, defectos de carácter. Reconozco entonces ya mi falta. Me arrepiento, me duele. Recuérdense que hay dos tipos de arrepentimiento, perfecto e imperfecto. Perfecto, me duele porque le fallé a Dios. Imperfecto, me duele porque me van a condenar. Me voy a condenar y me voy a ir al infierno. El ideal es el perfecto. Pero si no lo tenemos, pues vamos a ir trabajando con el imperfecto hasta llegar al perfecto. Propósito de enmienda. O sea, he sido una mula, he caído en el alcoholismo, he caído en la mentira, voy a luchar para ya no hacerlo. Pero no solamente eso, viene el hacer el bien. Entonces, ok, estoy haciendo un mal, tengo que aprender a hacer lo contrario, hacer el bien y no ser nada más pasivos. Ok, ya no voy a tomar. Pero ¿con qué vas a contrarrestar esto si no buscas hacer un bien? Es que tenemos que tener esa dinámica siempre activa de, ok, estoy con una actividad mala que estoy tratando de dejar, pues tengo que sopesarla con una actividad buena. Tenemos la oración, tenemos las obras de misericordia, muchas actividades que podemos empezar a realizar, que es lo que nos dice: aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer del mal. Propósito de enmienda. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido y defiendan los derechos del huérfano y de la viuda. El huérfano y la viuda están representando verdaderamente al huérfano y a la viuda, pero a todos aquellos que están necesitados. O sea, ¿qué puedo hacer por los demás? Recuerden que la caridad limpia un sinnúmero de pecados. La caridad, sola caridad. Entonces, todo esto es la parte que a mí me corresponde. La otra parte, la verdadera purificación, es lo que va a decir la segunda parte, el profeta. Vengan pues y discutamos. O sea, ya hiciste esto, ahora viene mi parte. Tus pecados que están rojos como la grana o como el carmesí serán purificados, que es la acción que hace el sacerdote o hace Dios a través del sacerdote cuando te da la absolución. Hay la esperanza siempre de poder buscar este perdón. Y es cuando viene la segunda parte. La primera parte me corresponde a mí. Y si yo no la hago, aunque Dios me quiera perdonar, no se puede. Tiene que haber un cambio. Y para que se dé todo esto, tiene que haber una relación personal con Dios. Yo les pregunto, ¿cómo te gusta a ti que se relacionen los demás contigo? Piensa en esto. ¿Tienes tu pareja? ¿Cómo te gustaría que te tratara? ¿Tienes tus hijos? ¿Cómo te gustaría que te trataran? Tus vecinos, el padrecito, cuando vas a un lugar donde vas a buscar un servicio, a pagar algo, a comprar algo o a requerir un servicio, pues quieres que te atiendan bien, que te traten bien, ¿no? Dice pues no me acuerdo cómo decirlo, pero dice: el cliente siempre tiene la razón. El cliente es lo primero, que el cliente se sienta a gusto. Entonces, nosotros queremos ser tratados con respeto, a veces hasta somos medio tiranos o somos medio mulas, ¿sí? Pero yo pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado qué es lo que Dios quiere, cómo quiere que lo tratemos? Desde nuestra realidad, yo como sacerdote, ustedes como laicos, como hombre, como mujer, como casado, soltero, viuda, abandonado, sano, enfermo, ¿cómo quiere Dios que yo lo trate? Porque es el más importante en mi vida. Pero cuando a mí no me importa, cuando realmente, pues es Dios, no, debería de ser la prioridad de cada uno de nosotros. Vengan y discutamos.
vengan y vean, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Dice, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Esa es la acción de Dios que hace a través del sacrificio de Jesús en la cruz, que con su sangre derramada nos purifica. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen. ¿Cuándo eres obediente? Muchas veces por miedo. Pero a mí me encanta cuando la obediencia viene de la confianza. Esa confianza que viene del trato y ese trato que viene del amor. Pero cuando no hay ese amor, no hay esa confianza y no hay esa obediencia. Entonces, yo tengo que trabajar en mi relación con Dios. Y dice, si son dóciles y obedecen, comerán de los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. ¿Y cómo terminaron el pueblo judío? Después allá por el capítulo 40, 39-40 de Isaías, van a ser deportados. Porque a pesar de que constantemente se les estuvo diciendo, no quisieron. Y muchas veces nosotros estamos igual. Pero aquí no va a haber una deportación, aquí va a haber una condenación, la condenación de tu alma. Porque tú no descubriste que es lo primero, agradar a tu Dios, servirlo a Él. Para poder después, entonces, voy a ser dócil y voy a obedecer. Entonces ya hay algo que me mueve ese amor de Dios. Dicen los santos que la fuente que ellos tenían para poder vivir sirviendo a Dios era meditar la pasión. Meditar cómo Dios, siendo Dios, se hace hombre y sufre por nosotros por amor. Cuando sientas que tu relación con Dios se enfría, métete en el misterio de la pasión. Imagínate, 40 días tenemos nosotros para irnos preparando para entender ese misterio en la medida de lo posible, nunca lo agotaremos, pero entender ese misterio de amor de Dios por mí. Entonces, mientras tú quieras cambiar y tú quieras ser bueno, pero no tienes los elementos de esa relación con Dios, de ese amor que Dios tiene para contigo, de ese deseo de agradarlo a Él, tus intentos de cambio serán siempre frustrados. No digo que de la otra manera no siempre lo vamos a lograr, pero hay esa motivación y siempre hay la esperanza de la misericordia. Porque si no podemos caer, como dice en el Evangelio, en esta situación, en estos versículos anteriormente, capítulo 22, Jesús había sido probado y atacado y tentado por los fariseos, por los saduceos, si eres esto, si eres lo otro, y le ponen al final los saduceos hablando de que, bueno, pues si realmente existe la resurrección, una mujer se casa, mueren su marido y luego los 7 hermanos se van casando y se van muriendo. ¿Con quién se va a quedar en la resurrección? Porque de los 7 estuvieron casados. Entonces los deja callados a todos y se van así, se quedan. Entonces Jesús, ya después de haberse enfrentado con ellos, se voltea al pueblo y a sus discípulos. Cuídense de los fariseos. Dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. La cátedra es la enseñanza, el depósito que Dios dejó en Moisés y en sus sucesores, en Aarón y sus sucesores, para explicar la ley, para que puedan vivir la ley, haciendo las cosas agradables a Dios. Pero los fariseos, como muchos de nosotros podemos ser, que ponemos cargas, es decir, nos ponemos exigentes a que los demás hagan, pero somos muy permisivos con nosotros. Pero el verdadero cristiano,
con el que tiene que ser exigente es con uno mismo, y con los demás ser misericordioso. Pero es al revés. Con nosotros somos muy misericordiosos, o sea, nos permitimos, y a veces ni siquiera es misericordia, somos muy permisivos en muchas cosas, nos permitimos el chisme, nos permitimos la crítica, nos permitimos muchas cosas, pero cuando lo hacen los demás, atacamos. Entonces, es precisamente cuántas veces nos hemos sentado en la actitud del fariseo, en la actitud del escriba, que no somos misericordiosos, y con nosotros un pecadito, otro pecadito, y no nos arrepentimos o no luchamos por ello. Y es cuando entonces el Señor nos habla claramente: hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten su ejemplo. Hoy en día hay todavía esta situación, pero ahora también tenemos el problema que siempre lo ha habido: enseñanzas equivocadas, donde se está enseñando herejías o donde se está atacando, como poniéndose, a lo mejor yo sí estoy bien, los demás todos están mal. Todos estamos mal, porque no somos perfectos. Y si veo que alguien está mal, no me puedo poner de juez, tengo que hablar con la verdad y decirle: oye, este está mal. Por ejemplo, a los padrecitos, cuando a veces un laico se acerca y le dice: oiga, padre, yo creo que esto está mal. Y si el sacerdote está sentado en la cátedra del fariseo, se enoja, se indigna: ¿y tú qué me dices? Sí, yo soy el cura. Entonces, no tiene esa capacidad. Entonces, lo que tengo que hacer es orar por ese padrecito. Si es el obispo, si es el papa, quien sea, hay que orar. No hay que atacar. No podemos ser jueces, porque desgraciadamente con la misma vara que medimos a los demás, seremos medidos nosotros. Y si ahora hay mucha confusión, y si esta confusión se agrega los ataques, el desacreditar y empezar. Ayer se dio una situación muy interesante en donde estaba un grupo de personas y una de estas personas atacando de que no, que se busca el dinero, que si esto, que nada más están buscando el dinero. Y otra persona le dice: bueno, ¿y qué diferencia hay con nosotros si también estamos nosotros buscando dinero? Y pues sí, es verdad. Hay una situación en donde hay una facilidad para atacar y hay una soberbia para ver nuestras miserias. Y nadie estamos exentos, Entonces, a veces ponemos situaciones difíciles, fardos muy pesados, o sea, tienes que hacer y tienes que hacer y tienes. Y más, por ejemplo, cuando se le llama la atención a alguien, con caridad siempre, a una autoridad, se le dice: es que esto está mal. Y entonces, en venganza, muchas veces la autoridad empieza a atacar y empieza a hacer. Y es triste, pero esto es lo que se da y se sigue dando. Y cuántos, desgraciadamente, buscamos el reconocimiento, el aplauso. Esto lo vemos, por ejemplo, en los niños o en los adolescentes. ¿Por qué mi hermano sí y yo no? ¿O por qué ella no y yo sí tengo que hacer esto? Entonces, ¿cuál es el problema? Vuelvo al inicio. No hay una relación personal con Dios. Podemos presumir que yo tengo esto, que yo rezo tanto, que yo se me ha aparecido la Virgencita, que yo tengo esto, pero realmente no hay esa situación en donde descubrimos pues la humildad y la capacidad de poder servir por Dios, hacer las cosas por Dios. Cuando no lo hacemos por Dios, es fácil atacar, es fácil señalar, es fácil ponernos como referencia y no verdaderamente como referencia al único que debe de ser, que es Dios. Por eso, en este ámbito, cuando las personas
desgraciadamente, no tenemos una relación personal con Dios. Podemos usar el título de para gloria de Dios, porque yo creo en Dios, porque yo amo a Dios, etcétera, pero no buscamos agradar a Dios. O buscamos un beneficio económico, o un beneficio de fama, o un reconocimiento que, pues, como no me lo da la gente, entonces ahí es donde cada uno puede ver sinceramente qué relación con Dios tengo. Porque si yo hago algo y no se me reconoce, o si yo hago algo y se me corrige, pero no tengo la humildad, entonces no lo estoy haciendo por Dios, lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo para llamar la atención o para obtener un beneficio. ¿Por quién hago las cosas? ¿Para qué hago las cosas? Y es lo que el Señor denuncia. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Aquí tal vez no buscamos ser maestros, pero buscamos un beneficio, un reconocimiento. Mi proyecto, mi, y lo que yo quiero, como yo lo quiero. Y no es agradando a Dios. Entonces, cuando es por agradar a Dios, pues a lo mejor no funcionó, pero Dios vio que quise hacerlo para Él. A lo mejor sí funcionó, pero nadie lo reconoce que yo lo hice. Al fin y al cabo, es mi relación con Dios, es tan fuerte que sé que Dios lo ve y yo estoy feliz y estoy en paz, porque es para Dios y Dios lo está viendo. Pero cuando yo carezco de eso, entonces protagonismos, aplausos, beneficios económicos, etcétera, etcétera, y podemos estar diciendo, yo rezo tanto, yo hago tanto esto, yo voy de rodillas y hago esto, rezo tantos rosarios, me doy tantos golpes de pecho. Pero tristemente no hay pues ese buscar agradar a Dios. Podemos decirlo con los labios, pero tenemos que verlo en nuestro corazón. Y esto es personal. Y no se trata de estar señalando diciendo, es que no, esto es para ti, es personal. Dice que el mayor de entre ustedes sea su servidor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hagamos un momento de silencio y meditemos en esta palabra.